Muy buenas tardes para todos ustedes. Es para mí un verdadero honor estar nuevamente en la República Dominicana, una tierra que la siento en el corazón, y me alegra estar hoy presente en este encuentro de AmCham, donde hay muchos hitos que hoy quiero celebrar. El primero, agradecerle a mi buena amiga Francesca Rainieri por esta invitación, y yo creo que se merece además un aplauso por ser la primera mujer que ocupa la presidencia de AmCham. Felicitaciones, Francesca. Quiero saludar también muy especialmente a mi buen amigo el ministro Ito Bisonó. Ministro, siempre un gusto estar acá contigo. Darle un saludo también muy especial a la doctora Aguilera, que nos acompaña hoy en representación del Cuerpo Diplomático de los Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo también muy especial a todo el grupo directivo de AmCham. Y quiero transmitirle a tantas caras amigas que veo acá mi gratitud, porque yo no sé si ustedes lo saben, pero una semana antes de posesionarme como presidente de Colombia, estuve en la República Dominicana y salí recargado de energía para gobernar Colombia 4 años, y volví el día después de dejar la presidencia a República Dominicana. Yo quiero hoy compartirles a ustedes una reflexión geopolítica, porque muchas personas me preguntan cómo estoy viendo el panorama geopolítico mundial, latinoamericano, y yo he querido llamar esta presentación Latinoamérica en un mundo VICA. ¿Qué es un mundo VICA? Y yo quiero invitar a todos los empresarios y líderes aquí presentes que se familiaricen con este concepto, porque estamos en un mundo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 4 conceptos que van a marcar el presente, el futuro inmediato de toda la relación geopolítica del mundo. De hecho, en una de las tareas que adelanto de manera constante acá en República Dominicana, a través de Barna, donde saludo también a Pablo, a Ailín, al equipo de la universidad, hemos estado hablando con muchísimos ejecutivos y personas que se están formando, y yo les digo, en un mundo VICA tenemos que partir de la base de esta imagen, que es de una serie que le encanta a mis hijos adolescentes, que se llama Stranger Things, donde tenemos un mundo que vemos, que es evidente, que lo palpamos, y tenemos unos mundos que de pronto no observamos, que muchas veces están ocultos, subterráneos, y esa es una realidad que está hoy presente en todas las relaciones geopolíticas del mundo. Y eso significa que en un mundo VICA hay cosas que de pronto parecen ser una cosa, pero son otra, empezando porque están cambiando los conceptos. Durante muchas décadas hemos escuchado hablar del orden mundial. Entonces, primer concepto que estamos viviendo hoy es el desorden mundial. Y es un desorden marcado por un cambio también de énfasis del multilateralismo al minilateralismo. Hoy se están manejando los grandes temas a través de relaciones bilaterales, trilaterales o inclusive en grupos más reducidos y tal vez un poco más amplios cuando las circunstancias lo ameritan, como es el caso del G20. Pero en un mundo VICA partamos de la base de lo que no es evidente y partamos de la base que estamos en un momento de desorden global, porque no hay una coordinación clara entre grupos de países. Hoy pesan muchísimos intereses y circunstancias. Y entonces cuando empezamos en el concepto de volatilidad, quiero dar solamente un ejemplo. Esta foto la vimos hace unas buenas semanas, momentos de tensión en la Casa Blanca con el presidente Zelensky, el presidente Trump y también el vicepresidente Vance, y semanas después estábamos viendo esta conversación en la Capilla Sixtina. Que si miramos esta gráfica más allá del ruido, pareciera que a pesar del comportamiento casi como un electrocardiograma, tienden a estabilizarse después del ruido los mercados.
Entonces hay que entender que navegar en un mundo de inmensa volatilidad pues nos va a llevar a adaptarnos de manera diaria y permanente de qué es el ruido y qué es lo sustancial. Otro ejemplo tiene que ver con los precios de los mercados energéticos, donde el denominador del precio del petróleo, que también está asociado a muchos de estos elementos de volatilidad, nos permite a nosotros ver el comportamiento de los últimos meses, pero nos permite también ver la tendencia, donde hay elementos geopolíticos tan importantes como Estados Unidos queriendo promover el drill baby drill, los países como Arabia Saudita queriendo tener el petróleo a un precio lo suficientemente cómodo para poder desarrollar toda la nueva expansión urbana del país, y quizás el pragmatismo de los emiratíes de estar dispuestos a jugar con un precio más barato, toda vez que ya han desarrollado una buena parte de la infraestructura y prefieren jugar en marcos de inversión donde su capacidad de adquisición sea mucho más cómoda. Factores que tenemos que considerar cuando hablamos de volatilidad. Pero tenemos un mundo de incertidumbre. Y esta fotografía, que es de uno de los memes más famosos de los últimos 10 años, la pregunta es, ¿la vajilla está rota o no está rota? Depende. Depende si vamos a abrir o no el mostrador. Entonces, si estamos en un marco de volatilidad, el otro factor de incertidumbre es mucho más difícil y más complejo, porque nunca antes, por lo menos en los últimos 40 años, habíamos visto que las reglas del comercio mundial podrían cambiar por decisiones unilaterales. Claro que Estados Unidos, sobre todo en los últimos 10 años, en la primera administración del presidente Trump, empezó a marcar políticas arancelarias. Lo hizo con el acero, lo hizo con algunos productos textiles, lo hizo con algunas tecnologías, pero por primera vez Estados Unidos trae sobre la mesa una preocupación genuina de carácter geopolítico e interno en materia de política doméstica. Y es que se da cuenta que su industrialización se ha ido desacelerando y ha sido capitalizado por otros actores, y que los términos de las negociaciones comerciales que ha tenido con Europa, con países de América y también de Asia, tienen que cambiarse más favorablemente para los Estados Unidos. Entonces decide que no va a ser el camino tradicional de la diplomacia de ir y tocar cada puerta y hacerlo a través de los agentes representantes del comercio, sino más bien sacudir la mesa y tratar de promover rápidamente nuevos y mejores términos de intercambio, que es la apuesta. Y eso ha ido pasando también en los últimos 6 meses, pero con implicaciones que no son menores. Ya se habla en algunos lugares de América Latina de tarifas del 10% planas, vivamos con ellas. Otras en el caso de China que pueden superar el 80, 90, 100%, después dicen se estabilizan en un 70%. Pero lo cierto es que genera tanta incertidumbre que la incertidumbre ha empezado también a golpear localmente en los Estados Unidos, porque esas tarifas las pagan los consumidores norteamericanos. Y pasan otra factura adicional, y es que la inflación, medida estado por estado, producto por producto, pareciera no estabilizarse, sino empezar a escalar nuevamente. Entonces vamos a ver incertidumbre en materia de las reglas comerciales. Y esa incertidumbre también tiene que ver con algunos cambios en lo que alguien denomina el soft power de los Estados Unidos. USAID era el brazo diplomático de la asistencia de Estados Unidos hacia una muy buena parte del mundo, y en este momento se está reconfigurando. Se elimina USAID como la conocemos, se pasan responsabilidades al Departamento de Estado, pero hay hoy lo que se denomina en inglés un defunding de mucha de esa asistencia de poder diplomático suave, que empieza a afectar programas sociales en otros lugares del mundo y que puede ser capitalizado por otros. Pero lo cierto es que Estados Unidos ha tomado una decisión clara en cambiar, digámoslo drásticamente, la forma en la que asigna ayuda internacional. La OTAN
Otra apuesta de la posguerra, donde la mayor parte del presupuesto de defensa y la llamada de la emergencia la tenía los Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho: yo voy a reducir mi exposición presupuestal con la OTAN. Luego los países europeos van a tener que asumir un mayor costo, una mayor asignación presupuestal, y el solo hecho de que los países europeos tengan que nivelar esa reducción del financiamiento de los Estados Unidos va a llevar a que Europa tenga la mayor expansión del gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial, con implicaciones también en la forma en la que se asignan otros recursos de ayuda, otros recursos para énfasis temáticos, y tenemos también unas decisiones de pérdida de confianza por parte de los Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. Ni qué decir de la Organización Mundial de la Salud o del Acuerdo de París, esa es otra discusión. Pero solamente en el plano de las medidas comerciales pareciera que ahí ha cambiado un énfasis. Y ese énfasis en materia de incertidumbre también tiene que ver con otros organismos multilaterales. Una organización de Naciones Unidas que es tan relevante como los miembros permanentes, los 5 miembros permanentes quieran, y particularmente también los Estados Unidos. Hace 2 años, en la Asamblea General, por primera vez en la historia de la organización, que está cumpliendo 80 años, estábamos viendo que no fue Xi Jinping, que no fue Macron, que no fue Rishi Sunak y Putin por obvias razones. Solamente estuvo presente el presidente de los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, en los conflictos más recientes, Ucrania, Rusia, las tensiones en el Medio Oriente, los conflictos en el Medio Oriente y recientemente la situación de India y Pakistán, ninguno de los 5 miembros permanentes acudió a las Naciones Unidas para que fuera el canal de resolver esa conflictividad. Se ha manejado más en un ambiente minilateralista. Y ya hay campañas de algunos miembros del sector privado, inclusive algunos miembros del Congreso, de países que son miembros permanentes, diciendo: hay que reducir el presupuesto de la Organización de Naciones Unidas. Entonces es un cambio también de paradigma frente al multilateralismo. El Fondo Monetario Internacional sigue teniendo un peso importante, específico, porque resuelve crisis de balanzas de pagos y nadie quiere salir a resolverla de manera unilateral. Entonces algo de supervivencia tiene ahí. La Organización de Estados Americanos elige nuevo secretario general y es la primera vez que empieza el año sin la asignación regular presupuestaria a los Estados Unidos, porque también hay un cuestionamiento sobre la relevancia de estas instituciones. El Banco Interamericano de Desarrollo, que también ya hoy hace parte de las discusiones de incertidumbre geopolítica. ¿Por qué? Porque por decisiones estratégicas también de los Estados Unidos dice: yo no quiero financiar proyectos donde sean ejecutados por compañías chinas. Y ahora voy a hablar de eso más en detalle. Y en el Banco Mundial también hay una presión muy grande sobre cómo la banca multilateral está prestando recursos para proyectos que están cambiando los balances geopolíticos en favor de empresas chinas en varios lugares del mundo. Eso es un factor de incertidumbre. Y tenemos la tensión de la que escuchamos todos los días, donde quiero precisar algo. Muchas personas dicen: es que volvió la Guerra Fría. Ojo, en la Guerra Fría teníamos unas diferencias sustanciales. Por eso yo prefiero llamar esta conflictividad comercial una paz caliente, más que una guerra fría. ¿Por qué? Nunca la Unión Soviética fue dueña de bonos del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy China es el segundo mayor propietario de bonos del Tesoro de los Estados Unidos después de Japón. Nunca la Unión Soviética fue un socio comercial relevante de los Estados Unidos. China ha sido el principal socio comercial de los Estados Unidos de la última década. Obviamente hace 2 años lo sustituyó México levemente, pero China está ahí entre el número 2 y el número 1. Entonces son factores que no teníamos en la Guerra Fría, que hoy sí están presentes y que no podemos dejar de lado. De hecho, quiero compartirles algo. La empresa Apple,
que es una de las empresas más valiosas del mundo, ha invertido durante los últimos años cerca de 55 mil millones de dólares por año en China. ¿Equivalente a qué? Es más grande que si traemos a valor presente neto todo el plan Marshall de la reconstrucción europea. Solamente lo que ha invertido Apple para la producción de teléfonos inteligentes en China durante la última década sobrepasa el plan multilateral de reconstrucción más grande que ha conocido la humanidad. Con una implicación que si se le dijera a Apple, traiga esa producción a los Estados Unidos, el costo de producir el mismo teléfono se puede triplicar. Entonces la sustitución industrial de esas fuentes son muy lentas y son muy costosas, razón por la cual el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que esa guerra arancelaria es insostenible y que hay que buscar mecanismos de entendimiento. Luego, este es un factor de incertidumbre que no podemos dejar de lado, pero también es complejo. Hay elementos de complejidad que yo no quisiera dejar de lado. Si hablamos de incertidumbre y hablamos de volatilidad, la complejidad empieza a cambiarnos paradigmas. Y aquí, por ejemplo, hay dos imágenes que son muy distintas. Ustedes ven estos dos mapas que están a este costado y ven cómo lucía el año 2000 y cómo luce abajo el año 2024. En el mapa de arriba, todos los países que ustedes ven en azul son los países que tienen como principal socio comercial a los Estados Unidos. Y en el mapa de abajo, 20 años, 24 años después, los países que tienen a China como principal socio comercial. ¿Y por qué ha pasado esto? Estados Unidos fijó una política hace más de 50 años donde había una reapertura política con la República Popular China, una participación en el Consejo de Seguridad, pero el hito comercial importante ocurre en el año 2000 cuando Estados Unidos invita a China a entrar a la Organización Mundial del Comercio y hay una gran promesa de China de irse adaptando a la normatividad comercial global y una invitación de los Estados Unidos para abrirle sus puertas a China, obviamente a cambio de que China le abra sus puertas a los Estados Unidos. Pues resulta que 24 años después de ese momento, China no ha cumplido con todas las reglamentaciones de la Organización Mundial del Comercio y resulta también que la balanza comercial con China se empieza a tornar altamente deficitaria y aparte de eso empieza la promesa de que si China se integraba más económicamente con el mundo a reducir su autoritarismo, pareciera que China es hoy más autoritaria que hace 24 años. Luego, estos son factores de complejidad, porque si esto quisiera cambiarse, esto no se va a cambiar solamente con políticas de presión arancelaria. Necesitan alternativas de asistencia, de financiamiento, de acompañamiento, de inversión clara. Y los países que tengan la relación mucho más avanzada, más estable y más equilibrada con los Estados Unidos van a ser ganadores netos en esa transformación compleja de una realidad comercial, lo cual en el caso de República Dominicana es una gran oportunidad. Pero vemos también en esta otra gráfica, la que está al otro lado, cómo se está comportando el mundo en la producción industrial, lo cual también es un elemento complejo en materia geopolítica porque China ha ganado la competencia de la industrialización. Ha tenido mano de obra más barata, ha tenido energía subsidiada, ha tenido una serie de apoyos y ha ido sustituyendo la producción industrial que antes estaba más centrada en Occidente. Ahora, ¿eso se puede cambiar? Y si se puede cambiar, ¿cuánto toma? Y si toma tiempo, ¿cuánto cuesta? Pues es algo que si quiere hacerse una transformación abrupta, termina siendo el sur global, entiéndase nosotros, los que vamos a pagar las consecuencias, porque terminaríamos los países del sur global siendo afectados de lo que sería una especie de hijos de padres separados en proceso litigioso. Es complejo, es complejo. Y en ese marco de complejidad, también estamos viendo que en el mundo están cambiando las relaciones
en materia de manejo migratorio. Hay hoy en el mundo una tendencia de endurecer las políticas migratorias, las políticas de deportación, las políticas de visado. Luego esto también tiene que ver con la movilidad del capital humano y tiene que ver con presiones que no son menores, inclusive en el mapa que les contaba, porque China puede tener hoy más de 1.100 millones de habitantes, pero en 30 años va a tener 520 millones de habitantes. Va a sufrir la mayor reducción de la población de un país en la historia de la humanidad, y esto tiene consecuencias en términos de PIB, tiene consecuencias en términos de mercado laboral. Luego China ya está empezando a adaptarse a estos cambios, porque si esa reducción es muy abrupta, China va a perder espacio y relevancia como economía dominante, a no ser que tenga una flexibilización migratoria muy atractiva y a no ser que sea profundamente exitoso en la robotización industrial. Si a esto me preguntan qué otro elemento de complejidad le agrego, estamos en un mundo de altísima polarización política en el mundo, de radicalización política en el mundo, donde queremos que los votantes se comporten como barras bravas, donde hay confrontación permanente, donde se busca generar odio de clases y separar a partir de elementos que generan emociones negativas, justo cuando en las democracias occidentales, que se basan en la libertad de elegir, esa libertad de elegir está siendo minada por la cantidad de desinformación que circula y que por manipulaciones algorítmicas lleva a que la animosidad de los votantes empiece a ser mucho más determinante a la hora de decidir quién nos gobierna que el análisis racional de propuestas. Luego esto hace la situación más compleja, porque para un mundo de tanta volatilidad y tanta incertidumbre, la mayor complejidad tiene que ver con el debilitamiento de muchas democracias. Y hay ambigüedad, y la ambigüedad tiene que ver en cómo se manejan ciertos temas, cómo se definen. Y aquí, por ejemplo, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es que las tensiones en torno a la migración en el mundo están cambiando las reglas de juego de los mercados laborales. Y si ustedes miran esta gráfica, sí, en Estados Unidos es un tema importante. En Latinoamérica es algo importante, pero pareciera que en Europa es más importante que en cualquier otro lugar, y ya estamos empezando a ver también esa conversación en Asia. En momentos donde hay más de 250 millones de migrantes este año solamente por riesgos climáticos. Luego, la forma en la que manejemos los mercados laborales y llamemos las cosas por su nombre en materia migratoria va a determinar cuál es el nivel de ambigüedad frente a muchas políticas, incluyendo la regulación del mercado laboral. Pero como el objetivo mío no era hacer toda esta narración para que ustedes pudieran pasar rápidamente, disfrutar el almuerzo, a estar en un proceso complejo de digestión estresante, yo quiero hablar de oportunidades, porque en medio de un panorama VICA hay que saber identificar las oportunidades. Y hay unas oportunidades que son regionales, que tienen que ver con América Latina, porque en América Latina nos pasa lo que Gabriel García Márquez decía: nos cuesta celebrar el triunfo. A los latinoamericanos nos cuesta celebrar el triunfo, y a veces nos cuesta reconocer los avances. Hay una frase muy cómica de Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, que cuando estuvo en Colombia dijo: en América Latina estamos jodidos, pero nunca hemos estado mejor. ¿Y a qué se refería él con eso? Básicamente lo que nos cuesta celebrar es que en medio de tanto ruido, tanta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, tensión política, populismo, demagogia que va y viene, si tomamos una muestra de lo que ha sido nuestra región en los últimos 40 años, nunca antes en nuestra historia habíamos expandido la clase media como la hemos expandido. Nunca antes habíamos aumentado la cobertura de educación, de salud, de vivienda, de pensión, como lo tenemos hoy. Nunca antes habíamos reducido tanto la mortalidad al nacer. Nunca antes habíamos logrado conectarnos tanto como hoy.
Entonces hay elementos importantes que celebrar, porque a diferencia cuando nos dicen, pero mire lo que ha pasado en otros lugares del mundo, debemos decir, esto ha sido en democracia, con algunas excepciones, pero esto ha sido en democracia, ventilando nuestras diferencias, resolviéndolas en los escenarios políticos. Luego hay un elemento de oportunidad, pero aquí viene la oportunidad perdida, y es si traemos los principios estoicos de preocupémonos por lo que podemos controlar. Lo cierto es que en este mundo de tanta volatilidad en materia de regulaciones comerciales, deberíamos decir, bueno, en lo que concierne a los latinoamericanos, ¿lo estamos haciendo bien o no? Y la verdad es que el comercio intrarregional, como porcentaje del total de nuestras exportaciones, no supera el 23%. Si ustedes miran Europa, más del 50%. Si ustedes miran Asia, más del 50%. Si ustedes miran Norteamérica, más del 50%. Pero pareciera que en Latinoamérica y el Caribe el comercio intrarregional no le estamos dando la importancia que debe tener. Y la mejor manera de blindarnos ante las volatilidades que tienen que ver con regulación comercial es justamente ampliando también nuestro mercado intrarregional y creando cadenas de valor agregado intrarregionales aún para surtir el mercado también de Norteamérica. Podemos hacer mercado intrarregional para apostarle también a los grandes espacios de consumo. Luego, esta es una oportunidad, ministro Bisonó. Esta es una oportunidad donde Dominicana está en mucha mejor preparación que muchos otros países de América Latina. Y tenemos una región donde hoy es un mercado de compradores, porque los activos se han apreciado, pero cuando otros países diversifican e invierten en nuestra región, el valor del total de la valorización corporativa tiende a aumentar porque están viendo esos escenarios de oportunidad, sea en energía, sea en tecnología, sea en servicios. Estamos viendo una valoración importante de los activos en América Latina. Luego, hay en este momento una oportunidad para comprar, para diversificar, para hacer multilatinas muchas de las empresas y para poder replicar y escalar modelos corporativos exitosos que tienen lugar acá o en otros países de la región, en otros lugares también de nuestra Latinoamérica y el Caribe. Tenemos una transformación energética ocurriendo enorme. No solamente porque tenemos una de las mejores ventajas geoestratégicas en términos de captura de energía solar, sino porque también tenemos hoy muchos de los materiales necesarios y preciados para la transición energética. El hecho que nuestra región tenga más del 50% de las reservas mundiales de litio nos pone a nosotros en un lugar privilegiado. Que tengamos una de las reservas más grandes de cobalto nos pone en un lugar privilegiado. Y que tengamos también la posibilidad de generar muchos de los minerales necesarios para esa transformación energética también nos pone en un terreno de oportunidad. Sumado a la oportunidad natural, que a veces no la ponemos en la valoración, pero que nuestro continente represente hoy más del 25% de la captura de dióxido de carbono. Que tengamos más del 70% de los ecosistemas de alta montaña conocidos como páramos. Que tengamos el bioma amazónico que por sí solo captura cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y que tengamos los segundos y terceros arrecifes de coral más grandes del mundo, también son parte de nuestro patrimonio. Y si bien está cambiando el lenguaje, porque está cambiando el lenguaje diplomático, lo cierto es que debemos ser capaces de mostrar nuestra riqueza verde en términos de eficiencia y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, eso también es un factor de competitividad. Y si a eso le sumamos la seguridad alimentaria, donde tenemos la mayor concentración de tierra arable del planeta, la oportunidad latinoamericana habla por sí sola, puede surtir grandes mercados y también surtir los mercados intrarregionales. Y tenemos un bono demográfico,
porque más del 73% de la población de nuestro país es menor de 45 años. Sí, es cierto, en 25 años habremos triplicado con respecto a una década atrás la población mayor de 65 años. Luego estaremos hablando de la economía plateada. Pero en el entretanto vamos a tener 20 años donde nunca antes habíamos tenido tanta población económicamente activa como la que tenemos ahora y en las próximas 2 décadas. Luego, si esa oportunidad no se capitaliza, muy seguramente en 2 o 3 décadas, con las bajas tasas de reemplazo poblacional, vamos a estar estresados porque no vamos a tener toda la cobertura pensional que queremos ni la cobertura de trabajadores formales que nos permita sostener los sistemas de seguridad social. Entonces viene la reflexión: ¿dónde está Dominicana en todo esto? Lo que a mí me gusta de hablar de Dominicana es que, como no nací en Dominicana, pero me quiero todos los días sentir más dominicano, es que puedo tratar de llevar mensajes y traer mensajes, de pronto cosas que algunos de ustedes no dicen o no quisieran decir o no se atreverían a decir, pero yo las quiero decir con orgullo, porque Dominicana hoy es un faro regional. Y créanselo, es un faro regional. La estabilidad política, la estabilidad institucional, la estabilidad macroeconómica que tiene Dominicana hoy es de las más importantes del continente. Y es un factor diferenciador. Y la demostración de que un presidente de la República que gana con mayorías aplastantes en el Congreso, que tiene un alto nivel de popularidad, utiliza ese poder no para lo que han utilizado otros en la región, para perpetuarse, sino para poner límites al periodo presidencial, es la demostración de la fortaleza institucional que tiene la República Dominicana. Y eso el mundo lo está viendo, y lo está viendo en un contexto donde también se habla mucho de cómo Dominicana está manejando la crisis migratoria con Haití. Y a mí me preguntan en todos los foros: venga, pero usted, presidente Duque, que usted recibió a 2 millones de venezolanos, ¿qué opina de cómo Dominicana maneja la crisis migratoria? Hay un término que a mí me fascina en colombiano y espero que también se aplique en dominicano, que se llama cacarear. Yo creo que Dominicana no está cacareando lo suficiente el ejemplo que ha sido en el manejo migratorio. Porque si a mí en Colombia me dicen Colombia lo hizo bien recibiendo el equivalente al 4% de su población con hermanos venezolanos, pues yo quiero decirles que República Dominicana tiene el 10% de su población y más de población haitiana que ha sido recibido acá con las manos abiertas, con los brazos abiertos, con oportunidades de acceso a educación y salud, y lo ha hecho como un ejemplo para el mundo. Luego, eso hay que cacarearlo. Pero también Dominicana ha defendido un argumento que a veces hay que decírselo a la comunidad internacional: que la comunidad internacional pretenda que Dominicana tiene que resolver el problema haitiano es una gran, no solamente hipocresía, sino una gran insensatez. Ni es un originador de la crisis de drogas, y más bien por el contrario, hay una actitud firme, clara, con gran confianza para enfrentar al narcotráfico. Y en lo que tiene que ver con China, ha logrado manejar a Estados Unidos como su principal socio comercial, tener comercio con China, pero no entregarle la agenda diplomática a iniciativas donde están los paradigmas de la expansión del poderío chino. Entonces, eso pone a Dominicana en una posición también muy positiva, y sobre todo de cara a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar este año en este país. Y la oportunidad más compleja con todas estas cosas tiene que ver con derrotar la informalidad. Y derrotar la informalidad se logra con el sector privado, con más sector privado, con más inversión. Porque si más personas se insertan al mercado laboral, quiere decir que habrá más personas contribuyendo al sistema pensional, habrá más personas contribuyendo al sistema de salud. Luego se podrán absorber aquellas expansiones de gasto que tengan que ver con la población más vulnerable. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, porque hoy estamos ante una transformación tecnológica en el mundo determinada por la evolución de la inteligencia artificial regenerativa,
donde tan solo en los próximos 8 meses vamos a ver casi que la misma distancia en tiempo acortado, en este caso, de lo que fue la primera y la segunda revolución industrial, que tardó 100 años, aquí la vamos a ver en 9 meses. Y empieza en los Estados Unidos. Se van a sustituir empleos, se van a perder empleos y allá va a generarse una gripa. Luego, en los lugares que no estén preparados puede ser una neumonía. Para vencer la informalidad necesitamos actualizar los mercados laborales a las necesidades de hoy, a las generaciones de hoy y a los elementos de formalización de hoy, no a los que les sirven a las élites sindicales, porque ellos siguen pensando en el siglo XIX. Luego, una actualización de las normas laborales con gran flexibilización, atrayendo talento, enfocándose en traer el mejor talento, enfocándose en el bilingüismo y enfocándose en ser un hub estratégico de valor agregado hacia el principal mercado que tiene República Dominicana, es un gana-gana en el tiempo. Donde está además la gran apuesta del turismo. El turismo es algo que a Dominicana lo posiciona ante el mundo, que lo complementa su desarrollo industrial. Pero el turismo es algo que va a tener un resurgir cada vez más grande en la medida que la economía plateada va a crecer. Más población plateada en el mundo va a significar más demanda de turismo. Luego hay que irse adaptando a esa necesidad. Y eso implica, entre otras cosas, que aquí se tomen medidas también audaces como tener el pre-clearance en los principales destinos turísticos para que esto genere un hub integrado de acceso también a los mercados de los Estados Unidos y Canadá. Pero esa apuesta con desarrollo industrial, con atracción de talento, va a marcar lo que puede ser otra gran revolución en este país. Hace casi 13 años estábamos publicando este libro en el BID, La Economía Naranja. Ayer estuve conversando con Christopher, que está por acá, y le decía yo al equipo del Banco Popular que me preguntaban de cómo habíamos aproximado el concepto de la economía naranja. Entiéndanme una cosa, la economía creativa y cultural es una especie de antídoto a la capacidad muchas veces depredadora de la inteligencia artificial. Porque no soy catastrofista frente a la inteligencia artificial, pero lo que sí les digo es que sí tiene capacidad de sustituir oficios y tareas, pero no existe creatividad ni talento artificial. Y si aquí se hace una apuesta grande para asociar los servicios turísticos, el desarrollo de infraestructura y el desarrollo industrial de la mano con las industrias culturales y creativas, que en un país como Colombia ellos son más grandes que la minería y que el café, van a tener aquí la posibilidad de generar contenidos originales que atraen, que marcan y que desarrollan un nuevo sentido de emprendimiento, además de su aplicación transversal a todas las industrias representadas aquí. Luego, apostarle a la economía naranja como otro de los ejes de desarrollo de la República Dominicana es apostarle al presente y al futuro, con un país que se distingue por ser pro negocios, que tiene la posibilidad de sentar a sus expresidentes para hablar sobre la crisis de Haití, que tiene la posibilidad, a pesar de las diferencias ideológicas, de respetar la estabilidad fiscal y la promoción de condiciones competitivas para todas las industrias, y que va a marcar y marca hoy una hoja de ruta. Luego, señoras y señores, el mundo VICA de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad está aquí para quedarse. Tenemos una Latinoamérica que se está quedando atrás por sesgos ideológicos. Tenemos una Latinoamérica que se está quedando atrás por prejuicios. Pero hay una Latinoamérica distinta que mira las cosas con pragmatismo sin sacrificar los principios y valores, que tiene una relación estratégica con los Estados Unidos, que tiene aquí reunidas a empresas de los Estados Unidos que han invertido en Dominicana y a dominicanos que invierten exitosamente en los Estados Unidos como un elemento diferenciador y de oportunidad. Luego, la hoja de ruta de Dominicana, y lo digo con orgullo y con el honor de estar acá, estamos ante uno de los países de este hemisferio que está mejor preparados para afrontar un mundo VICA. Así que celebro que AmCham haya organizado este encuentro para discutir sobre estas variables. Y yo sé, hay muchas cosas que ustedes querrán preguntar,
sobre temas específicos. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿por qué siento tanta alegría y tanta pasión cuando vengo a este país? Es porque estoy viendo un referente que puede servir para que más países de América Latina entiendan que con ideología y con prejuicio no se construye desarrollo. Con principios y valores, con darle estabilidad, certidumbre al sector privado, se construye prosperidad y progreso. Y ese es el camino que República Dominicana, a mi juicio, tiene que abrazar, ejecutar, madurar y convertirlo en un referente para todo el hemisferio. Muchísimas gracias.